A continuación, vamos a comenzar la mesa redonda que en esta ocasión lleva por título los desafíos de una nueva era para afrontar la COVID-19. En esta ocasión contamos con Débora García para moderar esta mesa redonda. Débora es química y además de ser química, pues también es una gran divulgadora y una gran amiga de la química. Y Débora, pues cuando quieras nos presentas a los miembros que hoy tienes ahí y que estoy seguro que nos van a aportar pues una gran cantidad de conocimientos y que vamos a tener una mesa redonda pues muy productiva. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos a la mesa redonda. Es un día importante para mí porque la química es muy importante para mí. Creo que la química es bienestar y es futuro. Siempre lo ha sido, pero ahora se nota más. Nos acompaña en esta mesa redonda a 4 personas. Os las presento. Son Ricardo Díaz Martín, que es decano del Colegio de Químicos de Madrid y es catedrático de la UDIMA. Margarita del Val, que es doctora en química, viróloga, inmunóloga, investigadora del CSIC y además representa a España en la Agencia Europea del Medicamento. Álvaro Martínez del Pozo, que es catedrático de bioquímica y biología molecular de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Y Francisco Fernández, que es licenciado en Ciencias de la Información y es director de comunicación de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, Farmaindustria. Bienvenidos, bienvenida. Y feliz Día de la Química. Voy a empezar con Ricardo Díaz Martín, que ya lo veo por ahí, preparado. Quería comentar contigo algunos aspectos que tienen que ver con la prevención en entornos laborales. Y claro, ahora que tenemos ya claro y que se ha asumido que una de las vías principales de transmisión son los aerosoles, pues quería que nos contases cuál es el papel del colegio a la hora de asesorar a organismos públicos para abrir centros públicos, ¿no? Ya sean entornos laborales o centros educativos. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias por contar conmigo en este día y en poder participar en esta mesa, felicitar, por supuesto, a los premiados. Y mira, Débora, te tengo que decir que cuando yo asumí el cargo de decano, me di cuenta de que había un problema real de las cosas que estás haciendo tú, precisamente a favor de la química, que es la divulgación. Es decir, había como una reacción alérgica cuando los medios acudían al colegio para hacer cualquier consulta a salir en los medios. Tenemos, no sé por qué, pero parece que tenemos mucho miedo a esa exposición pública, ¿no? Y claro, lo que no se comunica, como bien sabéis, pues pasa prácticamente al ostracismo. Y fíjate que yo comparto absolutamente las palabras que ha dicho Pedro Lozano sobre que la química es la ciencia que más ha contribuido a la mejora de la humanidad. Pero si no lo decimos ni nosotros mismos, muy difícilmente vamos a lograrlo. Y es más, yo te diría que además es que la gente no sabe ni siquiera la cantidad de cosas que hacen los químicos. No tienen idea. Porque fíjate, cómo empiezan a consultarnos muchísimas cosas al respecto del COVID, por ejemplo, en esto que estamos hablando de aerosoles, al Colegio de Químicos de Madrid. Por una cuestión absolutamente increíble. Y os voy a contar, cuando empezó la pandemia y nos confinaron a todos, bueno, pues mi grupo de investigación, nosotros trabajamos en modelización y en diseño, en generación de algoritmos para predecir el comportamiento de sistemas industriales, lo que son las ecuaciones de diseño, pues se nos ocurrió tomar muchos parámetros que habíamos visto de la expansión del virus y de la propagación del virus en otros países y, bueno, pues a jugar con nuestras herramientas de diseño industrial hicimos un algoritmo para predecir lo que podía suceder en España. Nos asustamos muchísimo porque además en los primeros días veíamos que la gente no era realmente consciente y entonces se nos ocurrió publicarlo en redes sociales. Fíjense, en redes sociales. Oigan, a nosotros nos salen estos números. No tenemos intención tampoco de ser alarmistas, pero no los números. Bueno, pues la casualidad hizo que nos viera periodistas que lo estuviesen
viendo, que vieran que íbamos acertando en un 95% en ese crecimiento, ¿vale? Y entonces se nos empezaron a llamar los medios de comunicación. A partir de que nos llaman los medios de comunicación, este decano sale a los medios en nombre también del colegio y empieza a contar, bueno, pues los peligros precisamente de esa posible, en ese momento no estaba del todo claro, esa posible propagación por aerosoles y que en cuanto al movimiento de aerosoles, los químicos podemos decir bastantes cosas y entonces empezamos a alarmar sobre lo que podía ocurrir con los aerosoles. Y así empezamos y así estamos en los medios. O sea, que fue un poco casual, pero cuando aparece la oportunidad hay que salir y comunicar. Sí, además con el tema de los aerosoles, claro, es un tema muy controvertido, a mí me parece casi un problema de terminología, ¿no? Porque desde el ámbito sanitario es cierto que solamente se habla de los aerosoles como si fuese algo que se define solo por el tamaño y no por el comportamiento. Y entonces, claro, hay que hacer una labor de pedagogía no solo para todo el mundo, sino también eso, entre diferentes disciplinas que utilizamos términos diferentes para referirnos a la misma cosa. Entonces, bueno, ahí hubo un trabajo importante. Y cómo, explícanos un poco, por ejemplo, estrategias pues eso, de ventilación para intentar evitar contagios por aerosoles, ¿cuáles son las claves? Pues mira, a pesar de que, por ejemplo, se advirtió con tiempo y los documentos que se sirvieron no fueron todos los rápidos que hubiera sido deseable para que los colegios hubieran tenido en tiempo y forma anticipada toda esa información, lo que parece muy claro es que cuando tú mandas un documento a un colegio, el colegio lo toma, pero no la interpretación, es decir, el bajar a tierra ese documento y esa información le resulta ciertamente complejo. Entre otras cosas porque hay que entender que la ventilación es un traje a medida. Eso es importante, es decir, no todos los espacios tienen ni la misma configuración, ni se produce la misma exhalación, ni tenemos las mismas personas, ni el mismo tamaño de personas. Es decir, hay una cantidad de variables tremendas, ¿no? Entonces, como cuestiones generales, siempre se aboga por una ventilación cruzada, ¿verdad? Incluso algo de convección forzada viene bien para mejorar ese movimiento de los aerosoles hacia las zonas más elevadas de la sala y la evacuación por arriba, sí. Así pues se puede decir que en términos generales podemos decir que ¿cómo se debe ventilar correctamente? Pues colocando los elementos de calefacción a un lado de la sala y en la parte baja y al otro lado de la sala tener aperturas o incluso extracción si es posible en la parte alta. De manera que siempre tenemos un flujo cruzado. Y hay otra cuestión fundamental. Y esto es el control. Y en esto también los químicos sabemos bastante, quiero decir, en controlar los sistemas con los que estamos jugando. Entonces, es absolutamente necesario medir, medir, medir y medir. No podemos medir los aerosoles, evidentemente, pero sí podemos medir proporcionalmente, o podemos tener una idea de la proporcionalidad de los aerosoles que tenemos por medida indirecta del CO2 que tenemos en la sala. ¿Por qué? Porque el foco está generando la misma proporción CO2 y aerosoles, sobre todo si mantenemos silencio y tenemos las mascarillas. Casi que se puede decir que son proporcionales. Entonces, si sé la cantidad de CO2 que tengo una idea de la proporcionalidad que tengo de aerosoles. Si tengo 350, 400 ppm de CO2, eso sería lo ideal de tener dentro. Como eso es muy complicado porque, evidentemente, la ventilación no puede ser tan radical, ¿vale?, como para tener las mismas concentraciones, pues mientras no superemos los 700 ppm podemos estar muy tranquilos. Y desde luego nunca llegar a los 1000. Si llegamos a los 1000 ppm hay que abrir y hacer un tratamiento de choque de ventilación. Pero yo sí que lo que estoy diciendo en todas partes es que, señores, no nos confundamos. No nos confundamos. Ventilar correctamente no quiere decir pasar frío. Esto es muy importante. Porque en ciertos lugares puede ocurrir que tengamos epidemias por enfriamientos que nos colapsen posteriormente los centros de salud, que es lo que no queremos. ¿De acuerdo? Entonces, y además es que las condiciones laborales tienen que tener un entorno térmico que permita el trabajo. Es decir, a 5 grados me extraña mucho que alguien pueda dar clase correctamente ni que un alumno sea capaz de desarrollar el trabajo en el aula, por poner un ejemplo, ¿no? de lo que puede ocurrir en espacios cerrados. Muchas gracias, Ricardo. Voy a ir hablando con todos. Entonces, me gustaría hablar también con Margarita del Val.
Me han hecho muchas preguntas, Margarita, para que te las traslade, sobre todo por algunas declaraciones en los medios de comunicación. Ahora la gente está bastante... Bueno, hay dos bandos, ¿no? Bastante optimista con las vacunas y gente que es bastante reticente a cómo se están desarrollando. Entonces, me gustaría que expresases tu opinión, cómo es tu punto de vista como experta de esta carrera sobre las vacunas, cómo se está informando sobre ella y si podemos ser optimistas o no. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todos por invitarme. Yo soy química, he trabajado siempre en químicas y quizás soy uno de los ejemplos de la cantidad de cosas que puede hacer la química. Total. Yo nunca me he sentido que he renunciado a mis orígenes. Lo único es que me puse a estudiar química de la vida, acabé con bioquímica de los virus, que son medio vida, medio no, nunca se sabe, son inertes, están cuando están fuera, pero están activos y biológicamente activos claramente cuando nos infectan. Y bueno, la verdad es que mis dos padres son químicos, o sea que para mí la química está clarísima y la adoro, ¿no? Pero se me olvida mucho, claro. Si no me vas a preguntar por aerosoles, podría hacer simplemente una pequeña sí, cuña, por supuesto, claro. que desde el punto de vista de ahora seguir la epidemia de la COVID-19, todos los datos que tienen los epidemiólogos, y yo no soy epidemióloga, en base a el rastreo cuando trazan los brotes, que los brotes no se trazan solo para controlar, sino también para tener información de cómo se está transmitiendo el virus, apoyan totalmente lo que acaba de decir Ricardo Díaz Martín, ¿eh? O sea que yo soy una firme defensora también de todo lo que ha dicho él. Y ahora voy a las vacunas. Yo también, mi vida han sido las vacunas, la respuesta inmunitaria y las vacunas. Yo creo que se están haciendo muy bien las cosas en cuanto a cómo se está haciendo el desarrollo de las vacunas. No se está acelerando nada en los temas de seguridad y el segundo comunicado que ha habido en estos días de Pfizer, que ha pasado quizás desapercibido, el énfasis fundamental ha sido en que la noticia buena de ayer era que eran seguras, es decir, que sobre sus datos de decenas de miles de personas que ya han recibido 2 dosis y que ya han pasado dos meses por lo menos desde estas dosis, no tienen reacciones adversas que no sean tolerables, o sea que va bien la cosa, se seguirá observando por supuesto, pero ya tienen suficiente como para ver que son tan seguras y con los mismos criterios que han tenido las vacunas siempre antes de la pandemia. O sea que esto es un punto muy importante. ¿Y por qué digo siempre antes de la pandemia? Pues porque siempre las vacunas, ya en los últimos 70 años que llevamos con vacunas con ensayos clínicos, cada vez más seguras, claro, se ha visto que los efectos adversos salen en las 2 primeras semanas, en los 2 primeros meses, perdón. 6 semanas o una cosa así, 2 meses. Y esto es lo que han pedido y esto es lo que han proporcionado. Por lo tanto, sabemos lo más importante para mí de una vacuna, que es lo primero es que sea seguro, porque es un medicamento que se va a poner a personas sanas. Entonces, a mí eso me parece muy bueno. Lo siguiente que le pedimos es que sea lo más eficaz posible sobre los casos relevantes. Y esto lleva más tiempo, claramente lleva esto más tiempo y lo están haciendo bien también. Aunque parezca que yo soy crítica o negacionista de las vacunas, en absoluto, al contrario. Quiero recalcar que es que llevan tiempo estos estudios y llevan tiempo sobre todo porque los voluntarios vacunados ahora se espera que se expongan naturalmente a una velocidad absolutamente imposible de controlar a la infección natural. Y se expondrán probablemente más lentamente todavía aquellos voluntarios que han participado en los estudios de vacunación y que pertenecen a los grupos de riesgo. Y como se expondrán más lentamente porque no saben si están protegidos o no, si han recibido la vacuna o no, si este prototipo es bueno o no va a funcionar en absoluto, como se expondrán más lentamente, esos datos tardarán más tiempo. Por lo tanto, los datos que tenemos ahora necesariamente son de los primeros que se han expuesto, que son sobre todo personas sanas y cuyos efectos esperados de la infección son leves o moderados. Y eso es lo que garantiza que se pueda pedir un uso de emergencia de este producto. No garantiza que esto esté aprobado para su comercialización como una vacuna. No nos creamos que ya tenemos la comercialización de la vacuna, que ya está aprobada, que esta es la vacuna que va a salvar a la humanidad o las vacunas. Por suerte tenemos más que vienen y tendremos noticias regularmente cada semana. Simplemente decir que estamos en los primeros pasos. Que una autorización de emergencia es simplemente la voy a usar porque tengo ciertos indicios y ciertas esperanzas de que a lo mejor funciona. Y cuanto más grave sea el riesgo, más razón tendré para usarla. Esto lo comparo a cómo se usaban los tratamientos antivirales en la primera oleada. Se usaban sin saber si funcionaban en base a indicios. Y se usaron varios medicamentos que se usaban para otras cosas que luego no han funcionado como antivirales y se ha demostrado en ensayos clínicos. Pero uno de todos ellos sí que ha funcionado.
la dexametasona, los corticoides. De todos ellos, uno ha quedado cuando se han hecho ensayos clínicos serios. Pues perfecto. Bueno, pues saber que ahora mismo estamos en las fases preliminares de la vacuna, vamos a felicitarnos por cada avance que den. Es un avance muy importante saber que estos prototipos de vacunas, ambos, además de entrenar a nuestro sistema inmunitario, han sido capaces de proteger de algo fácil, que son los síntomas leves y moderados. Fantástico. Esto es buenísimo, porque son vacunas tan novedosas que es que no teníamos esta información. Es buenísimo. Vamos a alegrarnos de eso. Vamos a alegrarnos de que una ya ha demostrado que tiene seguridad, pero no vamos a pensar que tenemos ya la vacuna. Nos queda. No nos vamos a esperanzar en falso. Todavía, y los datos los van a ir produciendo sin ninguna duda porque tienen a los voluntarios vacunados y se irán exponiendo. Qué importante es dar tiempo para poder expresar estas cosas, o sea, porque se puede hablar de todo esto y sí, con cierta esperanza, pero con prudencia y con transparencia, porque a veces, ocurre, todas las preguntas que me llegaban desde redes, de preguntar esto a Margarita, eran por cortes, ¿sabes? De cortes de 2 segundos, que parece que ya... ¿sabes? Se malinterpreta todo el discurso, entonces me encanta escucharte ahora con tiempo suficiente para poder expresarlo. Y quizás otro matiz, perdona, que es importante. Sí. Yo no critico en absoluto que nos hayamos acelerado en comprar dosis de vacunas. Creo que habría sido irresponsable no hacerlo, fíjate, porque en realidad lo que estamos haciendo todos los gobiernos es invertir públicamente en que estas vacunas puedan ser viables a esta velocidad. Por lo tanto, creo que hay que hacerlo y que si estamos jugando a varios números de la ruleta, comprando dosis de varias vacunas, tendremos más probabilidades de que alguna de las inversiones rinda y no nos haga perder tiempo. ¿Cómo va la vacuna del CSIC? ¿De qué tipo es y por qué está siendo difícil encontrar pues, una vacuna de un tipo más habitual, ¿no? De vacunas para el SARS-CoV-2? Bueno, las vacunas que se están desarrollando en el CSIC y en general en España no os creáis que son nada convencionales tampoco. Ajá, vale. Ninguna de ellas existe, ninguna comercializada con esa misma tecnología para vacunas humanas y solo una de ellas hay alguna comercializada para vacunas veterinarias, que es la que está basada en ADN. Es así. Están yendo más lentas porque el tejido investigador en España ha estado muy castigado y en una situación bastante precaria y es muy difícil reaccionar con equipos grandes de 14 personas, de 14 investigadores, comparado con los 13.000 y los 40 que pusieron ya en enero la compañía alemana que es parte de Pfizer, ¿no? Que es el embrión del prototipo de vacuna de Pfizer. Pues bueno, somos muchos menos, claramente, y además el tejido industrial español pues también tenía un déficit muy fuerte en estos aspectos tecnológicos. Se hacían vacunas veterinarias, pero no había nada de vacunas humanas y eso que desde la pandemia de gripe se ha estado moviendo desde muchos sectores, no ha habido manera. Y eso lo hemos impulsado desde el CSIC, que somos investigadores, ya sabéis, básicos, ¿no? De estos que piensan en las cosas más frikis, ¿no? Pero bueno, nos hemos puesto las pilas y nos hemos puesto a hacer consorcios importantes con industrias farmacéuticas, a apoyarlas y locales, porque ahora mismo no podemos depender tanto de suministros del extranjero, sería un poco incierto, y estamos tirando para adelante y ya se ha fabricado alguno de los lotes de una de las vacunas españolas. Van para adelante, van más despacio, pero son sólidas, o sea que por ahora no han tenido incidencias. Y todavía debo decir que ninguna de las casi 200 prototipos de vacunas que están en el mundo ha echado marcha atrás. Ninguno de ellos ha dicho, ya tenemos la vacuna que salva a la humanidad, yo me retiro porque ¿para qué voy a gastar nada más de dinero? Que va, seguimos todos, Todavía seguimos porque se está viendo que aunque estas fuesen buenísimas, harán falta más de una, harán falta tener en la recámara un plan B para apoyarlas, para reemplazarlas a lo mejor más adelante, ya se verá. Muchas gracias. Creo que a lo mejor sobre esto podría aportar algo Francisco Fernández, ¿verdad? Sobre estas interacciones entre centros de investigación, industria farmacéutica. ¿Cómo ves la situación en España? Bueno, primero, muchas gracias a la organización, al Foro Química y Sociedad, por invitarnos a participar en este día tan especial y además en esta mesa tan interesante. Así que muchas gracias. Pues sí, yo creo que, en fin, la doctora Del Val lo ha dicho muy claramente, ¿no? Yo creo que una de las claves fundamentales está siendo la de la cooperación, la de la colaboración.
Este es un proceso que viene ya desde hace largo tiempo, o sea, cada vez más estamos viendo que todo el proceso de desarrollo de I+D, de medicamentos, está siendo más abierto, más colaborativo y también más internacional, ¿no? Quizá lo que estamos viendo ahora con esta pandemia, que además de provocar bastante o mucho dolor, la verdad, pero bueno, también yo creo que debemos tratar de aprender al máximo, ¿no?, de esta experiencia que estamos viviendo. Pues digo que está como acelerando todos estos procesos, ¿no? Es verdad que en muy poco tiempo, lo estamos viendo en apenas meses, se han puesto en marcha multitud de proyectos individuales, en colaboración entre empresas, en colaboración entre empresas, gobiernos, equipos de investigación e instituciones de investigación públicas, privadas, etcétera. Y yo creo que todo esto lo que nos muestra es no solo el presente, sino también el futuro, ¿no? O sea, la realidad de que ahí es donde está el trabajo. Escuchábamos a la doctora Del Val, que me ha gustado mucho, bueno, pues cómo expresa, bueno, pues la realidad que vivimos en España, como en investigación básica tenemos todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Nosotros pensamos desde el punto de vista de las compañías que ahí hay un espacio cada vez más claro de cooperación a través de consorcios, contratos aquí y allá, como ya se está haciendo en la investigación clínica. En investigación clínica en España es verdad que a lo largo de los últimos años se han ido haciendo las cosas muy bien, la implicación de la administración, en particular a través de la Agencia de Medicamentos, ha sido muy clara, incluso anticipándonos con la entrada en vigor del Real Decreto de Ensayos Clínicos a comienzos del 16, nos anticipamos a lo que preveía la directiva europea, que aún no ha sido adaptada por todos los países. Eso nos dio a España una ventaja competitiva. Si a eso le sumamos, pues bueno, la solidez de nuestro sistema sanitario, la formación de nuestros profesionales, clínicos, investigadores, la progresiva implicación de los pacientes, acabar un poco con esa cultura, si me permitís, de las cobayas humanas, ¿no? Esa expresión un poco que a mí siempre me provoca cierto repelús, ¿no? Esa progresiva cultura, ¿no? Y a través de las organizaciones de pacientes se ha trabajado mucho en esto. Y, por supuesto, bueno, la apuesta que ha hecho la industria farmacéutica asentada aquí en España, pues hemos conseguido posicionar a España muy bien como una referencia internacional. Somos buenos, damos calidad, somos rápidos y claro, los ensayos clínicos sabemos todos que son largos y muy costosos y por lo tanto, pues cuando las compañías buscan el poner en marcha ensayos en distintos países, España se presenta como un país muy competitivo, ¿no? Entonces, yo creo que esa ventaja, esa experiencia que hemos adquirido en investigación clínica a lo largo de los años y que ahora en la pandemia hemos visto ese resultado de que los datos de la OMS enseguida nos posicionaron muy arriba en puesta en marcha de ensayos clínicos contra el coronavirus, pues bueno, ¿por qué no trabajamos para trasladarlo también a la investigación básica, a la investigación preclínica, donde tenemos mucho espacio por recorrer? Yo creo que es muy importante que ahí aunemos las visiones de los investigadores, que es fundamental en España, con la visión estratégica también por parte de la administración, y yo creo que la implicación de la iniciativa privada y tratar de avanzar para que España, bueno, pues cree un ecosistema de investigación potente en el ámbito de la biomedicina, del medicamento, y creo que tenemos realmente una gran oportunidad. Antes hemos visto el secretario de Estado, bueno, pues ha hablado de un sector, el de la química, en el que estamos también la industria farmacéutica, pues ha dicho competitivo, estable, y ha acabado hablando de oportunidad y de cierto optimismo, ¿no? Pues yo creo que eso lo compartimos. Hay ahí claramente un espacio de trabajo. Muchas gracias. Hay ahora, bueno, mucha gente tiene dudas normal sobre la industria farmacéutica, de qué manera se va a garantizar que todos puedan acceder, o por lo menos de forma equitativa, se pueda acceder a las vacunas.
Sí, bueno, esto, claro, es natural porque estamos todos siguiendo un poco todo este proceso, sobre todo en el caso de las vacunas, pues casi, yo decía, hace unos días hablábamos en un programa de radio y un poco como me recuerda a los domingos de fútbol, ¿no? Cuando éramos más pequeños, ¿no? Que estás en minuto y resultado, ¿no? Y bueno, eso es extraordinario porque es verdad que estos procesos estamos viviéndolos con una rapidez tremenda, pero claro, hay que pensar que los ensayos clínicos de un medicamento, de una vacuna, estamos hablando aproximadamente 6-7 años y ahora estamos hablando de meses, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que ahí la parte fundamental, se habla poco de ella, pero yo tengo que reivindicar, si me permitís, aquí también el alto grado de sensibilidad y de compromiso social que tiene la industria farmacéutica, ¿no? Yo creo que las compañías tienen muy claro el ámbito tan sensible, tan delicado en el que trabajan, que es el del medicamento. Al fin y al cabo, el medicamento, bueno, pues es la salud, ¿no? Es el instrumento que tiene el médico una vez que nos hace el diagnóstico para poder tratarnos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la industria es muy consciente de esto y en el caso de la pandemia lo hemos visto con rapidez, porque recordaréis que ya en primavera, cuando la OMS lideró esa alianza mundial, el ACT Accelerator, donde están gobiernos, el gobierno español están fundaciones de todo tipo internacionales. Inmediatamente en ese primer grupo de partida estuvo la IFMA como Asociación Mundial de la Industria Farmacéutica. Y ahí había 3 cosas fundamentales. Una es la colaboración de la que ya hemos hablado para ganar tiempo al tiempo en una situación de emergencia internacional, como sabemos, y 2 y 3 serían el hecho de facilitar precios asequibles y contribuir a que la distribución sea equitativa, ¿no? Y yo creo que ese compromiso internacional, que un poco es el paraguas en el que están trabajando las compañías, está ahí, está dicho, está firmado y creo que lo estamos viendo también un poco con la rapidez con la que se está trabajando en acuerdos de ámbito internacional, en nuestro caso a través de la Comisión Europea, para facilitar esos contratos de los que hablaba la doctora Del Val, ¿no? Anticipándonos todos un poco. Hay una cuestión más que también pasa un poco inadvertida y es que varias compañías de las que están desarrollando vacunas están ya fabricando a riesgo. Como sabemos, hay algunos casos que no, algunas de esas vacunas, por las tecnologías que tienen una fabricación, una producción más rápida, pero hay otras vacunas que sabéis, bueno, mucho mejor que yo, los expertos que estáis aquí, que tienen un proceso de producción mucho más largo. Entonces había un problema, y lo hay, un desafío de poder tener mañana aprobada una vacuna por la FDA estadounidense o por nuestra agencia europea, y vernos en que abriríamos otro gap, otro espacio grande de producción antes de comenzar a la distribución. Entonces, hay compañías que han dado el paso de empezar la producción, incluso con acuerdos con distintas compañías en distintas regiones del mundo, para agilizar ese proceso. Claro, es un riesgo porque al final puede que esa vacuna no sea aprobada y, bueno, pues se perdería esa inversión. Pero creo que también forma parte de ese compromiso que ha adquirido la industria y que es relevante. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Alguien quiere apuntar alguna cosa? Vale. Álvaro, que aún no hemos hablado, desde las universidades, desde las facultades de química se está ayudando desde diferentes frentes, ¿no? Porque ahora está toda la información, es cierto, muy focalizada a lo mejor en las vacunas, en menor medida ahora mismo sobre los tratamientos, pero hay otras formas de afrontar esta pandemia en la que los químicos tenemos un papel fundamental. Entonces me gustaría que contases algunas cosas que a lo mejor no todo el mundo conoce, no es tan consciente del papel de los químicos para gestionar mejor la pandemia y que nos cuentes un poco qué es lo que se está haciendo desde la universidad. No se te escucha, no sé si tienes que poner tú el micro en abierto. Ahí estás. Tenía el micrófono apagado, perdón. La universidad se está haciendo lo mismo que desde los otros centros de investigación. Investigación básica y, de hecho, muchos grupos han cambiado su línea de trabajo centrándose en la COVID y en el coronavirus
en muchos terrenos que no parecerían tan obvios porque, por ejemplo, si no eres químico, en la fabricación de nuevos desinfectantes, fabricación de nuevos materiales para fabricar EPIs más baratas o más eficaces, tejidos de todo tipo. Hay toda una serie de abordajes que, desde luego, la química, como productora de materiales y del conocimiento básico de la universidad, juega un papel fundamental, eso desde luego. Pero luego nosotros tenemos además una vocación ineludible de ejemplaridad y de docencia. Lo nuestro no es solo la investigación, sino evidentemente formar a los futuros profesionales y en principio contamos, se nos supone un criterio de autoridad que yo creo que se está utilizando poco, en el sentido de que muchas de las cosas que se oyen tal vez serían más matizables si se recurriese en la universidad y, por supuesto, en los otros centros de investigación a las personas que de verdad manejan esos criterios con más conocimiento de causa. Para nosotros, el confinamiento, en general toda la pandemia, está resultando un auténtico tsunami, porque nos ha obligado a cambiar radicalmente la manera de enseñar con los mismos medios. No se sabe que se haya aportado más dinero a la universidad. Se ha aportado mucho dinero a nuevos proyectos centrados en la COVID, pero a la universidad no nos han dado más recursos para comprar materiales, para aumentar el espacio, para hacer esta docencia no presencial que tenemos que hacer. Y no se me olvida que además, en concreto, las facultades de química tenemos que dar prácticas, porque una carrera de química sin prácticas, sí, difícil. Hay que respetar los aforos, prácticamente hay que doblar los espacios. Y si hay que doblar los espacios, hay que doblar el número de profesores. Y eso no se ha hecho ni por asomo. Es decir, las universidades estamos haciendo un trabajo gratis, brutal, para mantener nuestra capacidad docente al 100%. Y eso es una cosa que creo que habría que reivindicar. Cómo no se nos está ayudando desde las instancias que nos deberían ayudar. Simplemente, ya digo, dotando con más fondos económicos. Y luego otra cosa que yo quiero destacar, independientemente de que luego hablemos de lo que os parezca, yo estoy un poco preocupado en el sentido que nos estamos focalizando con esto de la pandemia. Por supuesto, la pandemia ahora mismo es inminente y no podemos mirar a otro lado. Pero creo que se corre el riesgo de que enfoquemos todos nuestros esfuerzos. Como ya he dicho, incluso hay mucha gente que está cambiando de línea de investigación porque hay dinero para la COVID. Y estamos abandonando otras áreas que no se sabe. A largo plazo van a ser a lo mejor más importantes, porque cuando acabemos con el coronavirus vamos a seguir teniendo calentamiento global. La química, esta pandemia en concreto, es fruto inequívoco y estaba previsto del calentamiento global, del cambio climático. Es una consecuencia ineludible que estaba prevista por los científicos. No ha sido nada inesperado. Lo que no sabíamos era cuándo iba a ocurrir, eso sí. Si nos centramos solo en el coronavirus, como estamos haciendo, se van a abandonar otras líneas de investigación, se van a desperdiciar otras líneas de investigación que luego nos van a hacer falta. Y no hace falta pensar en nada raro. Simplemente las bacterias multiresistentes. Las bacterias multiresistentes, todo el mundo sabe que van a aparecer de un momento a otro. Entonces, en la universidad también deberíamos hacer esa labor, o tratar de hacer esa labor didáctica, de informar al público general de que no basta con tener la vacuna, no basta ni siquiera con tener unos antivirales eficaces, que es otra cosa que yo creo que se está descuidando. En la universidad, de hecho, hay muchísimos proyectos de diseño, no solo de diseño de nuevos antivirales, sino de utilización de antivirales o de moléculas como la dexametasona que ha mencionado Margarita, que antes se utilizaban en otra cosa y que han resultado clave en esta situación. Entonces hay que también tratar de ayudar a la sociedad a tener esto en perspectiva. Eso es lo que yo creo que es un papel importante de la universidad. Sí, pero también para eso necesitamos recursos. Quiero decir, la universidad, para que pueda hacer comunicación y transferencia, tiene que tener también personal que pueda hacerlo. O sea, que sepa, que tenga tiempo, que...
La necesidad más imperiosa es de recursos materiales, incluyendo entre los recursos materiales a los profesores que habría que contratar y al personal de administración y servicios que también se ha visto involucrado en este maremoto. No nos ha afectado solo a los profesores, también al personal de administración y servicios y a los alumnos. Y ya déjame acabar porque otra cosa que quiero decir, y esto ya es mi experiencia personal de la Facultad de Ciencias Químicas de la Complutense, y es que a pesar de lo que se oye en la prensa, los alumnos en general están teniendo un comportamiento ejemplar, por lo menos dentro de la facultad. Yo no sé, lo que luego hagan cuando se vayan a su casa no se puede controlar, pero desde ese punto de vista se están cumpliendo las normas con un rigor exquisito, y eso también creo que es algo que hay que reconocer. Sí, absolutamente. Hablamos, bueno, también es por mi parte, ¿no? Mucho del problema este de la comunicación, de a qué personas preguntar y cómo se expresan, que se expresen correctamente, que se entienda el mensaje que dicen. O sea, creo que es fundamental el papel de los medios de comunicación, en este caso, y también desde las administraciones, desde nuestros políticos, ¿no? Cómo están contando las cosas, qué es lo que hacer, cómo estás trasladando las recomendaciones sanitarias, todos estos datos. Entonces, me gustaría que todos reflexionásemos sobre esto. O sea, ¿qué impresión tenéis sobre cómo está ayudando la comunicación científica, cómo se podría mejorar o hacer de otra manera, tanto en medios de comunicación como por parte de nuestros gobernantes? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, pues si queréis yo puedo empezar. Bueno, empieza tú, Perfecto, Ricardo, que Margarita. por orden. Empieza Ricardo. Ricardo. Yo la experiencia que tengo es que en algunas ocasiones, yo creo, y lo digo con toda sinceridad, yo creo que a la gente le gusta que le traten como a un adulto. Y esto es fundamental, esto es fundamental. Es decir, miren, si iban a ser necesarias las mascarillas, pongamos por caso, ¿vale? No pueden decir, primero, no hacen falta y al cabo de unos meses, si no llevas mascarilla, tienes una sanción. Porque esto al final lo que hace realmente es dudar, a la gente le hace dudar de cierto tipo de cuestiones que son muy, muy importantes. Y otra cuestión también es que las autoridades deben estar escuchando continuamente a los científicos, porque van muy por delante. Y la sensación de imprevisión es continua, es continua y hay cosas que se ven venir, es que hay cosas que se ven venir, es decir, miren ustedes, si es que es de cajón, si cuando haga más frío vamos a tener que estar en sitios cerrados y vamos a tener que estar más juntitos. En fin, aunque haya alguna duda al principio de si esto iba por aerosoles, vamos a ver, hay cosas que son como muy claras. Si desde el mes de abril ya te están diciendo que tienes que llevar mascarilla, ¿vale? Eso es por algo, es decir, en prevención lo que trabajamos siempre es sobre el foco, en primer lugar, que es la mascarilla, vamos a tapar el foco, en primer lugar, después trabajamos sobre el medio, que es justamente ese aire, esas partículas, esos aerosoles, y finalmente trabajamos sobre la persona que puede ser afectada con los EPIs, con los equipos de protección individual, que son precisamente las FFP2, ¿vale? O las gafas incluso de seguridad. Entonces, aunque nosotros no tengamos los recursos, yo creo que la ciudadanía lo puede entender. Oigan, miren, esto lo que sería recomendable que utilizaran esto en concreto. Voy a poner un ejemplo muy claro. Nadie está hablando, por ejemplo, del problema de los comedores en los colegios, pero es un problema fundamental. Es un lugar donde se juntan muchísimos niños de diversos grupos que se quitan la mascarilla en sitios cerrados y que además hablan muy alto. Eso es un punto crítico. No lo he visto en ningún sitio, nadie dice nada. Pero esto es una cosa evidente y que cualquiera lo ve y eso genera también. Si no se dice, oye, en los comedores tenemos que tener una especial incidencia. Tenemos que poner higienizadores porque la ventilación más la higienización es un sumatorio, no es una cosa u otra. Estoy de acuerdo en que la higienización cuesta dinero. Pero miren ustedes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, para ser Madrid excelente, les van a recomendar
a los establecimientos de hostelería, a los bares y cafeterías y restaurantes, que pongan higienizadores. Sin embargo, para otras cosas, para la educación decimos no, recomendamos exclusivamente la ventilación. Hombre, a ver si para una cosa está bien una cosa según quién y cómo lo paguen. ¿Me explico? A lo mejor esto no es muy políticamente correcto, pero yo estoy seguro que la población lo entiende perfectamente, y que a la gente le agrada por lo menos que no le traten como un niño, porque al final, como un crío, porque es que somos adultos y al final la gente se da cuenta. Y eso es importante. Por eso la comunicación es tan fundamental, y que escuchen a los técnicos, que escuchen a los científicos y que vamos por delante, los científicos vamos por delante, que hagan caso y que se pongan también por delante y no mirando otros aspectos. Sí, yo creo que en esto que dices que es también un ejercicio de transparencia, ¿no? Porque si a lo largo de la pandemia se nos va diciendo, pues esto todavía no lo sabemos, o pues por ejemplo el caso de las mascarillas, que es agotador, pero claro, si se hubiese explicado desde el principio pues no lo sabemos, ¿no? Pues vamos a priorizar la distancia personal porque no sabemos aún cómo se transmite el virus, porque además no tenemos abastecimiento de mascarillas, vamos a priorizar a sanitarios y esto es lo que vamos a hacer porque es lo que se sabe. Pero claro, yo creo que muchas veces desde los medios y desde los gobiernos tienen que dar como una respuesta muy clara, o eso creen. No, que tienen que, pues esto es así, y hay muchas cosas que no se sabe. Claro, desde el ámbito científico es muy común decir, es que esto no lo sabemos, y lo asumimos con naturalidad. Claro. En otros ámbitos de conocimiento no tanto, ¿no? Entonces, claro, ahora cuesta, quiero decir, hay que hacer como un doble ejercicio de comunicación, de tener no solo que explicar el concepto científico, sino cómo se genera ese conocimiento, y que no es nada grave decir que algo no lo sabes o que una recomendación sanitaria vaya cambiando con el tiempo. Pero la gente ahora no lo entiende, lo rechaza, ¿no? Cada vez que hay algún cambio en un criterio, claro, dice, antes nos decían esto y lo otro, lo que estabas diciendo tú, es que es tal cual, es un poco la voz de lo que dice muchísima gente, ¿no? De nos tratan como niños. Pues si explicas las cosas con transparencia, y hay algunas cosas que no sabíamos y seguimos sin saber, pues, ese es mi punto de vista. Creo que estaba, Margarita, que querías comentarlo desde el principio también esto. Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo, que efectivamente hay muchas personas que van a aceptar mucho más si lo entienden, si se les explica qué es lo que está ocurriendo, y aunque la situación sea negativa, prefieren entenderla. Y de hecho, una de las cosas que yo creo que es importante, desde luego que habrá gente que prefiera que le den unas normas y las vaya a seguir con disciplina, las obedezca y ya está. A mí no me cuentes por qué, yo voy a hacer lo que me digas y ya está, ¿no? O sea que somos tan diversos que tiene que haber de todo, pero tiene que haber de todo. Y yo creo que las explicaciones son muy importantes también para otra parte fundamental. Es para que cada uno pueda calcular su propio riesgo. Es decir, que sea realista lo que se transmite, para que los ahorros anímicos y los ahorros financieros que tenemos cada uno los sepamos administrar, no para de aquí a junio, que hemos ya combatido y vencido a la pandemia, sino de aquí a muchos más meses, porque esto va para largo. Entonces, yo creo que la gente va a agradecer mucho más que esto se haga correctamente, y sobre todo los pequeños empresarios, que si no tienen unos problemas muy fuertes de en qué invierten, en qué no invierten, si quieren salvar la temporada de verano porque ya a partir de aquí todo va a ir bien, o si queremos salvar la Navidad. Bueno, pues Semana Santa no la salvamos y tampoco ha pasado nada, ¿no? Pues en Navidad, como decía antes Ricardo, va a hacer frío, y con eso lo decimos todo, ¿no? Sí. Sí, es que es tal cual. Además, bueno, a ver, sobre estas estrategias que se implantan en empresas y demás, creo que hay muchísima confusión. Es decir, las recomendaciones son como bastante claras, pero luego, cómo te adaptas a ellas, lo vemos todos, ¿no? De que al final cada empresa casi decide, pues yo me compro este aparato desinfectante o este arco por el que pasan los clientes. O sea, vemos cosas muy extrañas, mascarillas, por ejemplo, mascarillas sin ningún tipo de homologación que se venden. O sea, en este sentido, bueno, yo a nivel personal soy muy crítica con esto, de que no se regule, y bueno, no sé qué opinión tenéis sobre esto, sobre estas estrategias que están fuera de la norma o fuera de las recomendaciones sanitarias oficiales.
No, yo, si me permites, Débora, por cerrar el asunto de la comunicación, decir simplemente que, vamos, suscribir un poco lo que han dicho Ricardo y Margarita, que además como profesores se les entiende muy bien todo lo que dicen. O sea que yo creo que efectivamente es una base de la comunicación y además del sentido común el que haya coherencia, claridad y transparencia. Si falla la coherencia, cualquiera de las tres, pues es muy difícil ir avanzando y sobre todo en este proceso que está siendo tan largo y que es muy probable que dure muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental. Pero si me permitís, hay una cosa, a lo mejor lo veo desde el punto de vista particular, un poco de la asociación, pero creo sinceramente que viendo en positivo tenemos una gran oportunidad todos en este momento, por el interés social que hay hacia la ciencia, hacia el medicamento, hacia las vacunas, hacia todo este mundo un poco nuestro, tenemos una oportunidad, digo, de avanzar en cierto conocimiento social, digamos, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Del minuto de juego resultado, es decir, cuánta gente estamos leyendo los medios, viendo los informativos, escuchando la radio, con ánimo de saber más, ¿no? Y hoy mucha gente de nuestro alrededor que no tienen nada que ver con esto nos preguntan, oye, ¿y eso del ensayo clínico? ¿Y qué es la fase 3? ¿Y qué no? Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad ahí abierta. No es fácil, claro, porque cuando uno habla en un medio de comunicación generalista, pues llegas a todo tipo de perfiles sociales, culturales, etcétera, incluso cómo manejar las expectativas, porque al final no solo es que tu mensaje sea claro, sino cómo lo va a traducir cada una de las personas en función de su criterio, conocimiento, expectativas, ansiedades, si me apuráis, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo realmente que de verdad tenemos una oportunidad buena porque hay una conciencia mayor quizá de la importancia que tiene la salud, que tiene el medicamento, que tiene la investigación, etcétera. Y creo que podríamos avanzar bastante si lo hacemos bien y, claro, aquí fundamental pues somos un poco todos, universidad, investigadores, bueno, pues también, ¿por qué no?, compañías farmacéuticas, es decir, toda la gente que estamos moviéndonos en este ámbito, de comprometernos con hacer información rigurosa, con salir a hacer comunicación, con no tener miedo a explicar, y creo que podríamos contribuir mucho, porque es verdad, como tú has dicho, Débora, que al final un poco pues el político en su labor de información tiene una serie de condicionantes y el medio de comunicación a veces también, ¿no? Porque el medio de comunicación, pues bueno, pues tiene sus tiempos, esas expectativas que cree que tiene su lector, etcétera, etcétera. Pero tenemos muchos canales abiertos también, todas las personas que operamos en el sector de investigación y de la biomedicina, y de verdad creo que hay una oportunidad buena para aproximarnos un poco a la sociedad y contar lo que hacemos, contar el porqué de lo que hacemos, lo que hay detrás, ¿no?, de ese mundo que hasta ahora no le han prestado atención, pero que ahora sí le están prestando atención, por lo menos parte de la atención. Sí, ocurren de hecho fenómenos curiosos con respecto a esto, es porque estamos haciendo ese seguimiento, ¿no?, de los ensayos como nunca antes se había hecho. Claro, es decir, a no ser que te vayas a prensa especializada en temas de salud y demás, esto, claro, es algo que está descubriendo mucha gente por primera vez, ¿no? Tener que explicar cosas fundamentales como, pues, qué es un doble ciego, qué es un placebo, hasta la propia palabra placebo hay que explicarla. Sí. Claro, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues que separe. Recuerdo cuando separaron los ensayos de AstraZeneca, ¿no? Por ejemplo, explicar que eso es lo más normal del mundo claro, pero entiendo que o sea, que hay una labor pedagógica tanto para la gente como incluso para cómo trabaja a veces el periodismo, ¿no? Porque no todo el mundo sabe de todos los temas y entonces cómo se cuenta esta noticia, pues según en qué medio de comunicación lo leyeses, ¿no? Por ejemplo, lo de esta vacuna parecía algo positivo, bueno, pues ha pasado esto, veremos qué ocurre, es lo normal en un ensayo, o ya está, es insegura esta vacuna, mira, te puedes morir por ponerte esta vacuna, esa parte como tan alarmista. Entonces, claro, en ese sentido, claro, por eso quería ver vuestro punto de vista, porque eso, desde los medios de comunicación yo tengo pensamientos encontrados, ¿no? Porque por un lado digo, sí, es una oportunidad,
de divulgación científica sin precedentes y de hablar de ciencia sin precedentes, pero por otro lado, también, por ejemplo, lo que atañe a la industria farmacéutica. Por ejemplo, se publica una noticia en positivo, ocurrió con Pfizer, ¿no? Que fue el primero en anunciar un porcentaje como muy concreto de eficacia. Al día siguiente, ¿cuántos medios de comunicación empezaron a sacar trapos sucios, entre comillas, de esa empresa farmacéutica? Es verdad, pero quiero decir, esto, ¿hasta qué punto? Porque claro, desde mi punto de vista, esto favorece que la gente le tenga más miedo a las vacunas, que no entienda cómo es el proceso, que está muy regulado, que hay gente que lo vigila. Creo que es algo que hay que explicar, pero también tenemos que lidiar con que en los medios de comunicación también juegan a esto, ¿no? A ver, es un gran desafío, es verdad, ¿no? Y muchas veces, no es fácil, ¿no? Yo lo que puedo aportar es nuestra visión, desde luego, es que el camino es explicar. Y nosotros pensamos que a veces hay clichés, a veces hay simplemente, ya no por una actitud, no sé cómo decirlo, negativa, sino de verdad por falta de conocimiento. O sea, yo creo que realmente se conoce poco cómo funciona la industria farmacéutica, qué hay detrás, cómo son las colaboraciones con los centros de investigación, con los hospitales, se sabe muy poco de todo esto, ¿no? Y yo creo que la labor que nos corresponde a quienes estamos, en particular en las compañías, pero yo creo que por otras vías también, es explicar. Y cuanto más conocimiento haya en la calle, entre las personas, de cómo funciona, de cómo se hace un medicamento, cómo se trabaja, por qué hay que hacer la clínica con los hospitales, qué se hace con los pequeños grupos de investigación de una universidad, cómo trabaja la industria con esos grupos. Cuanto más podamos explicar todo esto, yo creo que al final el resultado va a ser siempre positivo, porque claro que cualquier sector industrial, al final, la industria farmacéutica obviamente es un sector industrial que opera, como decíamos antes, en un ámbito muy delicado, muy sensible, que genera, trabajamos con las expectativas y las esperanzas de las personas. Me decía una vez una persona con una enfermedad grave, es que yo por la mañana cuando me despierto, antes ponía la oreja a la parte política del informativo de radio y hoy me despierto esperando a ver cualquier noticia que tenga que ver con mi enfermedad, cualquier avance que a mí me pueda ayudar en el futuro, ¿no? Bueno, pues yo creo que un poco todo eso es nuestra labor. Mira, os voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros desde la asociación, como corresponde, pues obviamente la verdad es que hemos en estos años hecho mucha información y trabajamos por todos los canales que podemos, también con los medios, por supuesto, con información de todo tipo. Y hay mucha información que es puramente divulgativa. Es decir, hemos hecho hasta audiovisuales de cómo son las fases de un ensayo clínico. Bueno, apretamos el acelerador, obviamente, el pasado mes de marzo, cuando llegó la pandemia, y al vernos un poco como sector que estábamos ahí en el medio, pues teníamos que hacer más trabajo, ¿no? Bueno, pues fijaros, hicimos un pequeño análisis hace unas semanas del primer semestre, es decir, desde marzo hasta septiembre, y contabilizamos algo más de 3.300 impactos en medios de comunicación de piezas informativas que habíamos publicado desde Farmaindustria. Es decir, que en medios grandes, pequeños, nacionales, regionales, especializados, generalistas, teles, radios, impresos, etcétera, habíamos superado 3.300 impactos, lo cual es una barbaridad para una asociación empresarial como somos nosotros. Pero a mí eso me dice dos cosas. Me dice, primero, que de verdad hay interés por parte de los medios, y dos, que si lo haces bien, si haces información que tenga cierto valor, el medio se va a fiar, va a ver que esa información tiene valor y por lo tanto va a utilizarla. Y yo creo que eso es un indicador de que tenemos que perseverar en ese trabajo, ¿no? Yo creo más que estoy de acuerdo con lo de la oportunidad. De hecho, yo creí que iba a cambiar radicalmente el papel de la ciencia, aunque ya veo que eso no siguen considerando a la ciencia y a la educación, no siguen considerando un negocio menor, pero
desde luego hay interés por nosotros ahora mucho más que antes. Yo creo que hay que también dar ejemplaridad. Ahora, esto que voy a decir sé que no va a resultar agradable, pero todos los que visitamos un hospital, todos, que yo por la edad de mis padres lo visito con más frecuencia de la que querría, vemos cómo los propios sanitarios, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas, incumplen las propias normas que nos están mandando a nosotros cumplir. Pues lo primero es la ejemplaridad. Y esa ejemplaridad nos afecta a todos los que tenemos responsabilidad, porque tenemos, por la razón que sea, por nuestra profesión, un conocimiento mayor. No podemos tener ciertos deslices. Incluso a veces yo hago cosas que pienso que tampoco son tan importantes solo para que me vean. A mí me parece que se debería hablar con los futbolistas para que cuando metan un gol no se abracen, aunque hayan pasado todos el test de PCR, pero que no se abracen, porque están mandando un mensaje contradictorio y equivocado. Pero las personas con cierta responsabilidad, y eso incluye a los políticos, tienen que dar ejemplaridad y tienen que dar un mensaje uniforme. Como decía Ricardo, nos tienen que tratar como adultos. A mí me parece que es total transparencia decir que no se sabe, me parece fantástico, y lo tienen que decir, pero lo que no puede ser es que en cada comunidad autónoma digan cosas distintas y hagan cosas distintas. Esto no es una opinión política. Eso no puede ser porque crea el desconcierto y la desconfianza. Entonces yo creo que hay que dar ejemplo, no solo información. Eso es la intervención que quería hacer. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto? Quizás sí, Margarita. brevemente. El Instituto de Salud Carlos III y el Centro Nacional de Epidemiología acaban de hacer público un estudio que se llama COSMO, en el que han preguntado muchísimas cosas sobre la pandemia a los ciudadanos, ¿no? Cómo se sienten, qué opinan, qué valoran, qué tal. Que sepáis que los científicos somos los más valorados. Y desde la encuesta que hicieron en julio a la que hicieron en septiembre hemos subido unas décimas, mientras que ha habido otros ámbitos en bajada. Somos los más valorados por encima de varios colectivos sanitarios. Hay que mantenerlo, como dice Álvaro, con la ejemplaridad, como decíais los demás, con explicaciones y con comunicación muy rigurosa. Sí, sí. Bueno, yo también, es verdad que cuando se comentó también lo quería matizar, porque por ejemplo en las encuestas que se hacen de la FECIT también estamos en los puestos más altos, los científicos, como las profesiones más valoradas. Entonces, pero, bueno, hay que mantenerse. Siempre hemos salido los más valorados, pero luego el país se paraliza por un partido de fútbol. Sí, no vale. me llamado a dar una conferencia en el Bernabéu. No veas cuando te dijo que Messi se iba del Barcelona. Bueno, nos olvidamos hasta del proceso. Pero hay que, Álvaro, y otro lo que se hace. Álvaro, si me permites, pero de verdad yo creo que hay que dar el paso adelante. O sea, yo creo que tenemos canales, muchos canales abiertos. La verdad es que esta sociedad de la comunicación nos permite y creo que debemos, y yo lo suscribo, sois los científicos, también los clínicos, los que tenéis mucho que explicar, mucho que decir. Yo creo que necesitamos una sociedad. Yo no tengo nada contra el fútbol ni nada de eso, pero de verdad, pero necesitamos una sociedad con un mayor nivel de educación científica. Es decir, yo soy alguien de letras, no soy el mejor ejemplo, pero creo de verdad que necesitamos elevar el conocimiento, necesitamos que no sea infrecuente que en una conversación de amigos o ante un programa de televisión pues estemos hablando en familia de esta investigación, de qué se está haciendo, de cómo se está avanzando en este ámbito, qué consecuencias puede traer, etcétera, etcétera. Y yo creo que hemos estado, también nosotros, si me permitís, el caso de la industria farmacéutica históricamente ha sido muy significativo porque, como sabéis, es un sector tan regulado. Trabajamos con medicamentos de prescripción, por lo tanto, no podemos hacer publicidad, en Europa por lo menos. Sí. Y todo eso nos ha hecho que hemos estado siempre como un poco separados de la sociedad. Nos hemos entendido con el sistema sanitario, con sus profesionales, pero no nos hemos aproximado a la sociedad, a la gente, ¿no? Y creo que todo eso va cambiando poco a poco y es el camino. Nosotros necesitamos exponernos
presentarnos como un sector más, como un sector que cumple determinados objetivos, determinada función, que es una función muy relevante, sin desmerecer la que hace cualquier otro sector, faltaría más, pero que es un trabajo muy relevante. Hoy con la pandemia estamos viendo hasta qué punto la economía está vinculada a la salud. Hemos visto cómo en marzo se desata una pandemia y poco tiempo después estamos afrontando una crisis económica sin precedentes. Por lo tanto, es un sector, el nuestro, el de los científicos, el de la investigación, el del medicamento, que condiciona no solo nuestro bienestar desde el punto de vista de salud, sino nuestro bienestar como sociedad, como economía. Y por lo tanto, tenemos que salir a la palestra y tenemos que explicar, tenemos que contar, tenemos que también, ¿por qué no?, emocionar con lo que implica el trabajo que se hace en vuestros grupos de investigación, en las empresas. Eso tiene que conocerlo la sociedad. Bueno, perdón por extenderme con esto, ¿no? Yo te aplaudo, suscribo totalmente. O sea, es que, en ciencia, en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier parcela del conocimiento. Pero en ciencia, tan importante es hacer ciencia como contarla. Y esa pata cuando cojea, pues eso, nos vemos con este tipo de problemas y tenemos una oportunidad maravillosa por delante. Entonces, cualquier persona que se dedica a la ciencia y que tenga habilidad comunicativa, en este caso a la química, que lo haga, porque creo que hay un poco también de pudor, ¿no? De yo soy químico, no soy epidemiólogo, de esto no voy a hablar, de esto, pero para conceptos fundamentales, que es lo que la gente requiere, cualquier químico puede explicar, pues, por qué funciona un desinfectante o por qué funciona una mascarilla o cómo se hace un ensayo clínico desde un punto de vista divulgativo. Pues sí, sí que podemos contar estas cosas, ¿no? Y además, eso, al final, en el caso de la química como ciencia básica, está detrás de un montón de cosas en esta pandemia, ¿no? Y pasa inadvertida. Era una de las cosas que quería reivindicar aprovechando esta mesa, que pasa inadvertido el papel de la química no, de esto solo puede hablar un sanitario, solo puede hablar un biólogo. Y toda la química que hay detrás de todas esas recomendaciones sanitarias, de todo lo que se está haciendo, creo que es fundamental que se comparta y que se haga visible. Llegamos ya al tiempo, tengo que despediros y me gustaría finalizar con una frase y es: más química, por favor. Muchísimas gracias a todos, de verdad, ha sido un verdadero placer. Un privilegio, muchas gracias, encantado. Gracias a todos. Un gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.